pasado con la plancha más costosa del mundo después de que se me descompuso 2 días después de que la usé por primera vez, chicos? Eso es justamente de lo que vamos a estar platicando en este video, pero antes quiero recordarles que ahorita en el canal tenemos una rifa que no se quieren perder. Se pueden ganar la colección completita de MAC con Selena, muchos de mis labiales que básicamente ya están agotados también en colaboración con MAC, premios en efectivo. Participar es súper fácil, lo único que tienen que hacer es estar suscritos al canal y para más información vayan al link que les voy a dejar en la cajita de información abajo. Ahora sí, ¿qué fue lo que pasó? Chicas, ¿cómo están? El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este video, vamos a estar platicando acerca de una de las cuestiones que ustedes más me han preguntado en redes sociales, en comentarios y en mensajes directos de Instagram. ¿Qué fue lo que pasó con la plancha Dyson de $500 que se me descompuso la segunda vez que iba a utilizar? Hace aproximadamente mes y medio les dejé este video en el canal de YouTube donde les presentaba justamente esta plancha. Hacíamos una reseña, me había partido el cabello a la mitad del cabello me lo planchaba con la plancha que ya tenía y la segunda mitad con la Dyson. El link a este video va a estar apareciendo en pantalla y en la cajita de información abajo por si ustedes no vieron dicho video. Y este video se subió creo que el 3 de mayo. El 6 de mayo intenté volver a usar la plancha. Iba a ser la segunda vez que la usaba. Recordemos, esta plancha cuesta $500. 500. Y si ustedes me siguen en Instagram Stories, saben lo que pasó. Chicos, me iba a poner a plancharme el cabello. Ustedes saben que solamente me estoy alisando o haciendo rizos, básicamente poniendo calor en mi pelo una vez a la semana. De hecho, desde que les grabé el video de la reseña de la plancha de Dyson, no me había vuelto a planchar el cabello. Estaba súper emocionada de usar la plancha y no prende. Quise documentar esto porque... digo, yo sé que en toda producción de cualquier producto habrá un porcentaje que sale defectuoso. Eso es en todas las industrias. Pero bueno, vamos a ver cómo me va con servicio al cliente, que a final de cuentas es lo importante. Y considerando que es un producto que cuesta $500, wow. Ok, como pueden ver, este es el mensaje que me sale en pantalla todas las veces que prendo y apago. Y esto que les voy a poner en pantalla es lo único que dice en instrucciones, que si aparece esto quiere decir resetear. Y la gran solución es volver a apagar y prender, pero ya he hecho esto cientos de veces y sigue saliendo lo mismo. Estoy así como que, ay Dyson, tanta fe que tenía en ti porque otros productos me han salido tan buenos. Pero bueno, vamos a dar oportunidad a servicio al cliente. Acabo de mandar un mensaje hoy miércoles. Los mantengo informados qué tal es el servicio al cliente, qué tanto se tardan y qué solución me dan. Algunas personas me están diciendo que deje el botón presionado y es algo que ya he intentado hacer, pero cuando dejo el botón presionado prende y apaga. Entonces, no chicos, ya intenté eso. Oigan, qué mala onda. Qué mala onda. Así es, chicos, yo no podía creer que 3 días después de que la había abierto y usado por primera vez, no la podía usar de vuelta. La plancha estaba cargada, ustedes saben que es inalámbrica, entonces estaba completamente cargada, lista para usarse. La plancha, según el símbolo que me salía en pantalla, que ustedes están viendo también, en línea me informaban que eso significaba que se tenía que resetear, entonces tenía que apagarla y volverla a prender. Hice eso muchísimas veces, me seguía saliendo el mismo mensaje. Intenté hacer un montón de cosas, cargarla nuevamente, intenté 2 botones al mismo tiempo, otros botones al mismo tiempo, intenté un montón de cosas, chicos. También le quité por la parte de atrás para hacerla modo avión, como desactivarla, volverla a activar. Probé un montón de cosas hasta que dije, ¿saben qué? Esta plancha en definitiva vino defectuosa porque no se me ha caído, no le ha pasado absolutamente nada. No tiene sentido que no funcione. Como lo platiqué en el primer video, chicos, este no es mi primer producto Dyson, es el tercero. El primero que compré es una aspiradora que ustedes me han visto usar un montón de veces en redes sociales. Me encanta porque puedo aspirar mi piso súper rápido y no es como cuando barres que a veces el polvo se levanta por unos momentos. El
segundo producto que también tengo y muy buena experiencia con él es el secador de pelo. Me encanta, chicos. Yo para nada me sé secar el pelo. No tengo la técnica correcta de usar el cepillo redondo e írmelo secando. Simplemente me lo seco como Dios me dio a entender, nada más para secármelo y que esté un poquito el chino más relajado para podérmelo planchar más fácil. Y sí puedo ver cómo el secado es mucho más rápido que con cualquier otro secador. Entonces, la secadora de cabello me encanta. Y haciendo un paréntesis para platicar de la secadora, les voy a compartir unas historias de Instagram en donde estoy con mi cabello completamente mojado, recién salida de la regadera, y como pueden ver mis ricitos, se ve bastante chino en lo que son las raíces y a mediación más o menos. Y cómo me queda el cabello después, ya que me lo he secado. Obviamente no queda completamente lacio en todas las áreas. Hay áreas que sí me queda súper lacio el cabello, no en todas, pero en esas que no, me queda el rizo más relajado y me es mucho más fácil plancharme el cabello después. Volviendo a la plancha, tengo experiencia con la marca, sé que es una marca bastante buena, muy elevada en precio en mi opinión. Y ahora tenemos que entender también que en cualquier producción, chicos, en cualquiera, va a haber un margen de error, un margen de productos defectuosos, y eso es completamente normal. Lo vamos a ver en maquillaje, lo vamos a ver en electrodomésticos, lo vamos a ver en ropa, a lo mejor con costuras extrañas, lo vamos a ver en muchas diferentes áreas, en muy variados productos. Siempre en cualquier producción va a haber un margen de error. Aquí lo interesante del asunto era cómo me iba a ir con servicio al cliente y qué es lo que iba a pasar con la plancha, porque obviamente no me iba a quedar con un producto tan costoso y defectuoso, que yo no pagué los $500 de este producto, chicos, y lo platicaba en el primer video que les tengo enlazado, pero es bastante costoso. Por el producto terminé pagando $400 porque lo compré durante la venta de Sephora, en donde tenía un cupón del 20% de descuento que me llega una o dos veces al año. Entonces, productos un poco más costosos en Sephora siempre me espero a comprarlos cuando tenga este cupón. Entonces no sabía exactamente lo que iba a hacer. Me metí a la página de internet de Sephora y también a la de Dyson. Con la gente de Dyson les mandé un correo electrónico platicándoles la situación, mandándoles algunas fotos, y en Sephora llamé por teléfono a servicio al cliente, que por cierto, el servicio al cliente de Sephora es buenísimo. También considerando los tiempos que estamos viviendo, me contestaron súper rápido, no tuve que esperar mucho tiempo en el teléfono y fueron súper pacientes conmigo. Me dijeron qué le pasó a tu producto, les expliqué y me dijeron no te preocupes, regrésanos el producto y te enviamos tu dinero a la forma de pago que tú hayas usado. En este caso creo que usé o PayPal o tarjeta de crédito, no estoy muy segura. Entonces me quedé, pero no me la pueden intercambiar porque pues yo cuando la compré pagué $400 por ella. Si ustedes me regresan mi dinero, no pienso volverla a comprar ahora por $500 después de la venta. Mi cupón ya había expirado. Entonces ahí me dijeron que bueno, que en este caso lo único que podían hacer es que yo la regresara y que me iban a regresar el dinero, y básicamente era todo. Lo que sí sentí agradable en cuestión de flexibilidad es que les dije, ya no tengo la caja, ya no tengo ninguno de los empaques, lo único que tengo es el producto. Me dijeron que no me preocupara, simplemente que la envolviera bastante bien, pusiera la documentación que me iban a mandar, que yo iba a imprimir, que simplemente eran los datos del producto, el número de serie, mis datos, etcétera, la forma para hacer un regreso de producto, y que básicamente era todo. Entonces dije, bueno, pues la voy a regresar, voy a tomar mi dinero y pues aquí habrá terminado el asunto de la plancha. Entre estos tiempos, chicos, me contactan de Dyson, me contestan el correo y me dijeron, ok, Rosy, ¿qué fue lo que pasó? Etcétera, etcétera. Les platico un poquito más a detalle, me piden que les mande el número de serie, y esto fue lo que me encantó. Me dijeron, no te preocupes, te vamos a enviar justamente otra, te llega en 2 días. Y yo así como que, ¿en 2 días? Me dicen, sí, en 2 días, nada más envíanos la que tienes usada en tu casa. Y así fue, chicos, sin más problema me mandaron otra plancha. Decidí irme más con el servicio al cliente de Dyson porque me iban a hacer un reemplazo de la plancha. Hubiera podido también tomar la póliza de regresos o cancelaciones de Sephora, pero ahí muy probablemente no lo hubiera vuelto a comprar, hubiera tomado mis $400 y ahí muere el asunto, y a lo mejor hubiera pensado en volverla a adquirir más adelante cuando volviera a tener el cupón. Pero bueno, me fui entonces con Dyson. Tienen un excelente servicio al cliente, chicos. Lo que me quedo con esta experiencia, y de nueva cuenta, muchas veces cuando hacemos una compra y que no es exitosa, que algo pasa, hay defectos, etcétera, no es tanto el defecto,
es cómo nos va a tratar servicio al cliente y mejor aún, qué solución nos va a dar. Nos van a regresar nuestro dinero sin preguntarnos tanta cosa, nos van a reemplazar el producto de ser posible. Yo sé que reemplazar el producto no siempre es posible porque también tiene que ver con el inventario. Si ellos no tienen inventario, pues no te pueden reemplazar el producto, pero si hay inventario, que te lo reemplacen. Entonces me gustó mucho tener la opción de Sephora, me gustó mucho tener la opción de Dyson. Entonces, chicos, mi recomendación es, si ustedes están interesados en comprar esta plancha, cómprenla en alguna tienda que tenga un excelente servicio al cliente y aún mejor, una muy buena póliza de regresos y cancelaciones. Por ejemplo, aquí dentro de Estados Unidos, creo que Nordstrom es una tienda que tiene uno de los mejores servicios al cliente y una de las mejores pólizas que yo haya visto, porque su póliza es indefinida. Tú puedes comprar algo hoy y en 3, 4, 5 meses lo regresas por la razón que sea, lo regresas, te regresan tu dinero o te lo cambian por otra cosa y ya. Creo que les platiqué en otro video o en redes sociales lo que me pasó con una chaqueta Fendi que ustedes vieron en el Super Mega Haul. No recuerdo si el de diciembre o el de enero. Pedí una chaqueta muy bonita, costosa, algo elevada en precio y me tardé en estrenarla. No la estrené luego. Yo creo que pasó, un mes después de que la compré, la estrené. Y en esa puesta, chicos, obviamente le quité etiquetas. No supe qué hice con las etiquetas, el forro, la caja en la cual venía, etcétera. Y en esa primer puesta se le zafó lo que es el forro de las tiritas que van aquí para acomodarte el gorrito, para ajustarlo. Se cayó de la nada, chicos, en la primer puesta, sin haberlo jalado, sin haberla lavado, sin haberla maltratado. Y hablé con servicio al cliente de, ok, ya tiene tiempo que la compré, no tiene etiquetas, no tengo el forro, etcétera, etcétera, pero me la puse una vez. Me la puse una vez y por ese precio, ¿tú quieres que le quede esa chaqueta a mis bisnietos? Es como que, ¿qué fue lo que pasó ahí? Y se disculparon conmigo, me dijeron, sentimos muchísimo, no es lo que nosotros queremos que pase con nuestros productos, con ninguno y mucho menos con los de las marcas de diseñador. Y así, sin más, chicos, en una bolsa, en una caja X, sin etiqueta, sin el gancho, sin el plástico, lo mandé a Nordstrom y me regresaron el dinero. Ahí sí cabe mencionar que no me volví a comprar la chaqueta, chicos, porque sí me quedé con un sabor de boca medio raro. Pensé, ¿qué tal si así vienen todas? Mejor ahí muere el asunto. Entonces, sí, chicos, comprar este tipo de cosas en donde sepamos que hay un servicio al cliente bastante bueno, aunque también lo que me queda de un buen sabor de boca es que Dyson, su servicio al cliente es bastante bueno. Entonces, chicos, pues aquí está. Esto fue lo que ustedes tanto me han preguntado. Ahora, como un follow-up o como para enriquecer un poquito este video, les estuve grabando cómo es que yo realmente me plancho el cabello, porque en este video que les menciono, pues me plancho el cabello de una manera diferente porque quiero demostrar cómo se ve con una plancha, que era la T3, y cómo se ve con la plancha Dyson. Entonces, a continuación les voy a estar mostrando un pequeño video de cómo es que yo me separo el pelo, cómo es que me lo plancho después de habérmelo secado. Obviamente me lo plancho mucho más sencillo, pero ¿saben qué? Ahorita me acordé de otra cosa antes de pasar a ese pequeño video. A este punto ya tengo pues algo de rato con la plancha, ya la he usado varias veces. Yo creo que la he usado aproximadamente unas 6 veces, pudiéramos decir. Les he platicado en redes sociales también que no me plancho el cabello todos los días. Yo creo que me lo he de planchar o rizar 1 o 2 veces por semana, nada más. Entonces, pues no han pasado tampoco tantas semanas desde que pasó este incidente. Y ahora que la he usado más, chicos, he de decirles que es una buena plancha. Realmente es una buena plancha. Pero una diferencia exorbitante, que es lo que yo quisiera ver en comparación de otras planchas. Mi plancha T3 costaba creo que unos $150. Entonces para $500 es más del doble, es más del triple, chicos. Y la marca T3 es una marca de alta gama de planchas. Entonces esta plancha de Dyson cuesta el triple de una plancha de alta gama. Entonces cuesta como 10 veces más de planchas más económicas. Es demasiado costosa para el precio tan elevado que tiene. A este punto, habiéndola usado un poco más, ustedes me dicen, Rosy, ¿vale la pena? Sigo sin estar segura. Y si sigo sin estar segura y no es un sí rotundo en mi mente, eso quiere decir que me estoy yendo más a un no. Ya la tengo, chicos, obviamente la voy a seguir usando, pero no se las puedo recomendar tanto como sí les puedo recomendar el secador de pelo. El secador de pelo es buenísimo. No te vas a secar el cabello tan rápido como en otra secadora. Realmente te corta el secado de cabello a la mitad. Si antes te
tardabas una media hora, te vas a tardar aproximadamente unos 15 minutos. Sí, realmente es un producto que puedes ver una diferencia muy clara. La barredora de pisos también funciona muy bien. Tengo muchos años usándola. Tengo, yo creo que alrededor de unos 5, 6, a lo mejor 7 años usando esa barredora de pisos y me encanta. Yo creo que se me descompone, me vuelvo a comprar otra. Entonces, trato de buscarle como que, ok, ¿cuáles son los beneficios? Ok, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que esto hace que realmente vale? Recuerden, 3 veces más que las de alta gama y como 10 veces más que las de gama un poco más económica. Entonces, no, chicos, realmente no les puedo decir que la recomiendo ampliamente, y esto no es porque se me descompuso, porque de nueva cuenta yo entiendo y todos tenemos que entender que hay un margen de error en todas las producciones de cualquier área, de cualquier industria, y en alguna de esas nos va a tocar en algún producto que compremos de cualquier categoría. Entonces no es por eso, y aún así tiene un excelente servicio al cliente. Es más porque no puedo ver una diferencia que digas, wow, creo poder medio ver que me brilla un poquito más el pelo, pero no es así como que digas, oh my god, el pelo me brilla el doble de lo que me brillaba antes, o no sé, chicos. Entonces, si se van a ir con un producto de Dyson, de nueva cuenta, la secadora de cabello es así, se las recomiendo un montón. Pero bueno, chicos, les voy a mostrar ahora cómo es que realmente me plancho el cabello con la plancha más cara de la industria. La puerta cuando estoy grabando, Aarón se pone a bailar cuando me estaba planchando el cabello, lo que es grabar en estos tiempos. Pero bueno, chicos, pues básicamente esta fue mi experiencia. Quise hacerles este video porque me preguntaban muchísimo por todas partes qué es lo que pasaba, cómo me fue con servicio al cliente, etcétera, etcétera. Sentí la necesidad también de dejarles este video para que vaya enlazado con el video anterior, con el primer video donde hacía el unboxing, les mostraba la plancha, aprendíamos juntos acerca de ella, etcétera, etcétera. Porque de hecho, cuando se me descompone la plancha, siento la necesidad de decir algo en ese video, porque en ese video yo les platico que la plancha funciona, que me gusta de entrada, buenas primeras impresiones, etcétera. Entonces, si ustedes se van en ese video, en la parte de abajo les había dejado un mensaje diciéndoles, chicos, se me descompuso, los mantengo informados, etcétera, porque así los mantenía informados de lo que estaba sucediendo. Y ahora que ya tengo este video, puedo enlazarlos los dos para que la persona que esté buscando, no sé, reseñas de esta plancha, ver qué tan buena es, cómo funciona, servicio al cliente, etcétera, etcétera, tenga mi experiencia completa para poder comparar. Pero como siempre les digo, chicos, y sobre todo cuando son productos costosos, vean reseñas y no se queden nada más con una, vean varias. Por ejemplo, yo vi la reseña de Tati Westbrook, le gustó muchísimo, pero Tati tiene extensiones. Vi la reseña de Kathleen Lights también con la plancha, pero ella se pinta el cabello, tiene el cabello muchísimo más largo. A ambas les gustó muchísimo y la recomendaban bastante. Entonces yo vi esas reseñas, ahora tienen esta reseña y así pueden ver muchas más porque es una inversión bastante grande. Entonces, entre más reseñas vean y más información tengan acerca de un producto, sobre todo de este precio, si ustedes están interesados en adquirirlo, aún mejor. Yo desde aquí les mando un beso enorme donde quiera que estén y yo los veo prontito en un siguiente video. Acuérdense que videos nuevos en este canal todos los martes, los viernes y los domingos, 3 de la tarde, hora del centro. Los quiero mucho, chicos. Bye.